La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que leemos hoy. Señor, háblanos por favor, bendícenos según lo necesitamos. Habla a tu pueblo, bendícenos y gracias por escucharnos. Gracias por recibir nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras confesiones, nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas. Señor, pero también queremos oír tu voz. Responde, Señor, nuestras necesidades y habla también a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en la serie Mirando a Jesús, pero el sermón de este momento se llama Una fe de cuerpo entero. Una fe de cuerpo entero. Esta palabra cuerpo aparece en este pasaje que vamos a leer con un significado impresionantemente importante. Pero déjame introducirme de esta manera. En el mundo hay gente tan ignorante e insensata que cree que el Señor Jesucristo no existió, que creen que lo inventamos. O sea, cuando una persona te dice eso, o sea, en serio, no discutas, como dijo Lucha Villa, no discutas, porque no tiene caso. O sea, los científicos ateos, saben que Jesús existió, por favor. Es más fácil probar la existencia de Cristo que la de 100 hombres de la historia juntos. O sea, eso es absurdo. Pero algunos que creen que sí existió, tienen diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles de creencia. Algunos creen que Jesús es un gran maestro, filósofo, y suponen que sus milagros en realidad y su resurrección en realidad son superstición inventada por la gente que estaba muy impresionada por ese maestro filósofo. Otros creen que Jesús es quien dijo ser, que sí es el Hijo de Dios. Se dicen religiosos, pero creen en Él como un objeto de adoración, como el fundador de una religión, como alguien a quien hay que acudir cuando tenemos problemas. Incluso algunos piensan que lo traen colgando del cuello. ¿Sí me explico? Tienen ese concepto acerca de Jesús. Nosotros, creo yo, creemos en Él como nuestro Salvador y Maestro, con el que caminamos todos los días, todo el día y en cualquier circunstancia. ¿Todos ustedes hablan con Jesús, hermanos? ¿Con Dios hablan? ¿Y hablan cada rato? A ver, díganle que lo aman. Así, Señor, te amo con todo mi ser. En serio que sí. Sí, ¿verdad? Somos de esos. Somos de esos. No es un objeto físico, no es solo un precepto religioso, no es solamente alguien a quien acudimos cuando estamos en apuros. Sí acudimos cuando estamos en apuros, o sea, de hecho sí. Pero también acudimos cuando estamos felices, ¿no? Cuando estamos contentos. Me encanta cuando los deportistas meten un gol y lo primero que hacen es así como te lo dedico. ¿No? ¿Han visto esos jugadores? Me encantan, me caen súper bien esos cuates. Los que no me gustan son los que se tachan a sí mismos. O sea, se tachan. Que ni saben qué es, ni saben qué significa algunos de ellos. Sin embargo, de todo esto, en este documento a los hebreos hay una insistencia de parte del autor o de la autora, inspirado por Dios, para que vivamos nuestro cristianismo de manera radical y profunda. Y de hecho, como que dice las cosas y otra vez las dice con otros ejemplos, con otras palabras, pero es la misma idea. La esencia es exaltar a Jesús, su nuevo pacto, su evangelio de fe, su evangelio de gracia por medio de la fe sobre cualquier religiosidad, porque acuérdense que ese es el problema. Los que se habían convertido al cristianismo de los judíos, de los hebreos, querían regresarse a su religiosidad por temor a la persecución, y este autor o autora les trata de convencer de que no lo hagan. Muy bien, en esta ocasión vamos a ir dando las enseñanzas de una vez y luego leemos el texto de este pasaje que es ahora el capítulo 10 de Hebreos. La primera enseñanza es esta, hermanos míos: vivamos nuestra fe bajo el sol, no bajo la sombra. Ustedes, ¿cuántos? ¿Alguien de aquí de Chihuahua? ¿Quién es de Chihuahua? En Chihuahua eso del sol y sombra es muy radical, es muy radical. En invierno hace un frío bárbaro, bajo cero y demás, pero en la escuela yo recuerdo eso, te ponías tú en el sol y te estás quemando. Porque no sé si saben, pero en el invierno el sol está más cerca de la tierra está más cerca del sol. ¿Saben eso? Es cuestión de la inclinación, pero la cercanía está más cerca, la tierra. Y resulta que te pones en el sol, estás quemando. Te pones en la sombra y te estás congelando. Así, tan radical como así, de veras. Mis amigos y yo ahí en la escuela, estamos ahí en la pared de uno de los salones, entonces estábamos así. Ahora me toca acá, ahora me toca aquí. Porque en serio, es así.
Creo que también es radical sol y sombra en algunos espectáculos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Boletos de sol o de sombra? En los toros creo que se usa eso. Aquí en el asunto es serio. Mire lo que dice este autor. Se los leo yo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, ahora está usando otro ejemplo el autor de este libro para explicarnos la misma cosa. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Les anticipo, esto es una cita del Antiguo Testamento. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Sé que estos textos de Hebreos son densos, son fuertes, son intensos, son muy teológicos, pero estoy seguro que usted en algunas palabrejas que hay por ahí se va entendiendo. Esta última parte dice que lo anterior no es lo que sirve, sino lo nuevo, ¿no es cierto? Y luego dice que Dios no le agradan los sacrificios. Y uno dice: ¿cómo que no? Si Él los ordenó. Lo que significa eso es que no son suficientes. Como dije en los sermones anteriores, nadie es salvo por los sacrificios que se hacían en el templo ni en el tabernáculo. La metáfora es muy clara. Todo lo relacionado con el viejo pacto es llamado sombra. ¿Y qué es la sombra? Pues una sombra. Pero es que se usa la palabra así como: este no es ni sombra de lo que era. ¿Se decimos eso? ¿Eh? Porque una sombra en realidad no es nada. Es solamente un fenómeno que tiene que ver con un cuerpo, que eso sí es algo, y que oculta el sol o interrumpe el rayo del sol y se proyecta una sombra. Pero la sombra en realidad entonces no es nada, no es una cosa, no la puedes agarrar, aunque Peter Pan sí se le perdió la suya, pero eso es cuento, ¿no? Es cuento de niños. Así es que comienza diciéndonos eso, llama a todo el Antiguo Testamento, no como palabra de Dios, sino los rituales que se hacían sombra. Y se refiere al tabernáculo, el templo, los sacerdotes, los corderos, la sangre, los rituales, el aceite, el fuego, todo lo que se hacía como sombra. Significa que no es la realidad, sino un reflejo de ella. ¿Y cuál es la realidad de esa sombra? La respuesta es clara y contundente: Cristo. El texto nos aclara que el cuerpo que refleja esa sombra o que interrumpe el sol para que se proyecte la sombra es Cristo. Entonces, cuando usted y yo pensamos en el Antiguo Testamento y todo lo que se hacía, estamos viendo a Cristo. Algo muy importante es la cita bíblica que el autor usa. Se trata del Salmo 46 al 8. Es una cita, pero se las leo y usted dirá: pastor, es una cita, pero no dice exactamente igual. Sí, exactamente. El autor o la autora de la carta a los hebreos o de este libro a los hebreos le hace un análisis exegético a este texto y le añade unas cosas. No como queriendo sumarle a la Biblia, sino como explicándolo. Y así dice el texto original: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El autor de esta carta, o de este libro a los hebreos, da por hecho que ese texto es un texto mesiánico. Da por hecho que ese pasaje, aunque lo escribe una persona que está cantándole a Dios, tiene por inspiración divina una connotación mesiánica. Igual que otros muchos salmos. Hay muchos salmos que David escribe cosas, canta cosas, pero eso se representa a Jesús. No sé si saben, pero lo he dicho aquí varias veces, que Jesús, cuando oró en las 7 palabras, en la cruz del Calvario, citó textos bíblicos. Él citó muchas de las 7 palabras, varias de las 7 palabras son textos bíblicos que él se adjudicó, como diciendo: eso que escribió David era una profecía de mi vida. Y aquí el autor de este libro
Dice que este texto del Salmo habla de Jesús, pero no es igualito. El autor hace una exégesis de interpretación del pasaje y añade un importante detalle en lo que sería el versículo 6 del Salmo original. Pónganme otra vez el Salmo, por favor. Regresemos al Salmo. El sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Pero ¿cómo traduce el autor o la autora de ese texto bíblico del Salmo? Léanlo conmigo otra vez, por favor. Ahora sí, adelántele, por favor. Lean conmigo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso no está en el Salmo. Pero la autora está interpretando ese versículo de esa manera. Está haciendo una paráfrasis y está diciendo como que Cristo fue con Dios y le dijo: yo sé que tú no te agradas de ofrendas de animales y de sangre, pero me preparaste a mí y mi cuerpo para ahora sí satisfacer tu necesidad de justicia con mi cuerpo y mi sangre. Eso debe causarnos algo. A mí se me pone la piel de gallina a pensar en eso. Jesús nuestro Señor hizo algo que no se parece a ninguna otra cosa. Por eso es absurdo que ustedes y yo queramos vivir una religiosidad como la que querían vivir los hebreos de aquella época. Podemos ver la importancia de esto. Se nos aclara que a Dios no le satisfacen los sacrificios rituales, pero hay una solución. ¿Y qué es? El cuerpo mismo del Señor para ser entregado en holocausto. Hay otro ejemplo de esta idea. En Isaías capítulo 1, versículos que será 10 en adelante, el Señor en un juicio, en un regaño, digámoslo así, en una demanda al pueblo hebreo, hasta los llama habitantes de Sodoma y de Gomorra. Le dice: ustedes, reyes de Sodoma y Gomorra, habitantes, Sodoma y Gomorra no existen en ese momento, fueron destruidas hace varios siglos cuando se escribe Isaías, pero el Señor les dice así porque les está diciendo que son como los de Sodoma y Gomorra. Y luego les dice: ¿quién les dice a ustedes? ¿Quién les dice que vengan a pisar mis atrios? Sus sacrificios, sus fiestas, su luna nueva, sus cultos me son abominación. Les dice el Señor eso porque ellos llegaron a creer que llevar a cabo esos rituales, ya con eso tenían contento a Dios. Como la gente que piensa que Dios necesita de nosotros y que lo alimentamos con alabanza para que esté contento y no se enoje y no nos mande rayos de su justicia. No es así, para nada. Él es un Dios de amor y quiere que entendamos que cualquier ritual y cualquier práctica que llevemos a cabo, en el meollo de todo eso está que nos relacionemos con Él, que hablemos con Él. La enseñanza es clara. Podemos vivir bajo la sombra de los símbolos, de los rituales, de la historia, de la cultura. Podemos presumir de nuestro conocimiento de la cultura hebrea, etcétera, o podemos experimentar la expiación de nuestros pecados y vivir como discípulos agradecidos en medio de nuestro tiempo y nuestra cultura. Lo he dicho en todos los cultos, pero como sé que hay muchos aquí que no están, el día de hoy hay una tendencia a judaizar o a hebraizarse, no sé cómo decirlo. Hay iglesias que tienen lleno de símbolos hebreos. Las velas, ¿cómo se llama? El candelabro ese y los pastores se ponen acá su cosita acá y una como túnica que supuestamente si no traes eso, para los del Antiguo Testamento no podías leer la Biblia, y tocan el shofar, no tocan como estos chavos, ¿no? Tocan un cuerno de no sé qué y creen que con eso, porque estamos siendo muy hebreos. Yo soy de Chihuahua. ¿Usted de dónde es, hermano? Usted es aquí del agrícola oriental. ¿Qué va a saber de shofar y de no sé qué? Usted sabe de tambora sinaloense y de... Sí, me refiero, no, otros de Sinaloa, no los de la agrícola. O sea, es que me vieron así como que pasó. O sea, y creen que por esas cosas que el Señor alguna vez dijo, no las soporto. Y no es que sean malas, no. Si yo viviera en Israel, tocaría esas cosas. Y si voy a una iglesia de esas y esos son sus instrumentos, amén. Yo crecí en Chihuahua, guitarrazo limpio, tundata en todos los cantos. ¿Se acuerdan de las cadenas de coros que cantábamos, hermanos? Digo, volteo aquí a ver a unos hermanos de mi rodada más o menos, o poquito más. ¿Se acuerdan de las cadenas que eran eternas? No se acababan nunca, ¿no es cierto? ¿Cuántos cantaban cadenas, Cristi? Y se le aumentaba y otro, como todos cabían, porque todos salían en 3 tonos, todos los cantos estaban en 3 tonos, de tundata todos. ¿Qué voy a andar? Pero ahora hay así como que regresemos a la palabra, eso sí, a las enseñanzas de Dios, eso sí. Y aquí la palabra dice que el Señor es superior a cualquier cosa y que Él es el cuerpo y lo otro es sombra.
Y la sombra no satisface las demandas de la justicia divina, ni salva nuestras vidas. Así es que, hermanos míos, primera enseñanza: vivamos nuestra fe bajo el sol de justicia, que es Cristo, y no bajo la sombra. Pero en segundo lugar, hermanos míos, vivamos nuestra fe en lo eterno, no en lo temporal. Ya en el sermón anterior vimos esta misma idea. Lean conmigo el texto, ahora sí léanlo conmigo, versículo 11, como dice y siguientes. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Cheques el dato otra vez. Te ande haciendo los sacrificios, ¿qué, hermanos? Que nunca pueden quitar los pecados. Yo digo eso porque sé que hay gente que cuando estoy diciendo esto como que no me cree. Aquí dice, ¿qué le hacemos a esto? No, pues esos sacrificios no quitaban los pecados, eran símbolo de que vendría alguien que sí nos lo quitaría. No perdamos de vista eso. Perdón, me estoy emocionando. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oiga, para los que creen que la salvación se puede perder, ¿no está claro esto? ¿No está claro esto que dice aquí? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice, este pacto haré con, antes, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo me dice usted que de repente alguien comete un pecado y ya se le va lo santificado y ya se perdió y ahora está anotado para el infierno? Al rato se arrepiente y otra vez lo anotan en el cielo, pero cae y al otra vez lo anotan en el infierno. En el infierno no tienen problema con los libros todos rayoneados, pero en el cielo sí. No pueden estar los libros todos rayoneados. Estoy bromeando, por supuesto. Hermanos, este pasaje está clarísimo. Por eso vivamos nuestra fe en lo eterno, no en lo temporal. Los que creen en la caída de la gracia, pues creen en una fe temporal, en una gracia temporal, en una experiencia temporal. Él nos salvó, nos puso en el libro de la vida y se encarga de santificarnos cada día y de mantenernos fieles. No perfectos, nadie lo es hasta que llega al cielo. Una vez más, una cita del Antiguo Testamento que ratifica la enseñanza. La obra del Señor, que el Señor realizó en la tierra, fue ratificada en el cielo, hermanos míos. Lo que Él hizo en la tierra, en la cruz del Calvario, sucedió en el cielo. Eso sucedió en el cielo. Él cuando murió en la cruz del Calvario, espiritualmente hablando, estaba entrando al cielo, al lugar santísimo, ofreciendo su sangre por nosotros. Él entró al lugar santísimo celestial y entregó su sangre por nosotros. Su sacerdocio es permanente y eterno. Por eso no tiene que estar muere y muere. Ya lo hizo una vez. Su obra salvadora es una sola para siempre. Vivamos lo eterno cada día de nuestra temporaneidad. ¿Me explico? Aquí hay demasiadas cosas del tiempo. Vivamos lo eterno cada día de nuestra vida, de esta vida bajo el sol, como dice el autor del Eclesiastés, de esta vida loca, porque la palabra vanidad se parece también a loca. Esta vida loca, absurda, esta vida absurda bajo el sol, vivámosla viviendo lo eterno. ¿No dice así al final? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, lo eterno, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo puedo vivir en esta vida absurda, porque la palabra vanidad es vapor, Eli lo explicó recientemente, es como vapor, como nada, la vida es algo que no se agarra bien, pero lo eterno es que creo en Dios y sigo sus mandamientos. Vivamos eso, vivamos lo eterno en lugar de vivir solo lo temporal. La obra del Señor que realizó en la tierra, insisto, fue ratificada en el cielo. Él entró al lugar santísimo, su sacerdocio es para siempre y su obra salvadora es de una sola vez. Debemos vivir eso más seguido, hermanos. Ahora, vivir lo terreno, pues de hecho cansa. Estoy seguro que usted ha expresado o conoce a alguien que expresa a menudo una frase como esta: ay, la vida es muy difícil. ¿Cuántos dicen eso? De vez en cuando, digo yo. La vida es muy, como una vez al día o dos o tres. La vida es muy difícil. Ay, comadre, ¿dónde vamos a parar, comadre? Y si saben de aquel, ¿no? Que no, mejor no digo eso.
que decía en una situación fúnebre ante el féretro: no somos nada, no somos nada. Le decía: sí es cierto, o sea, no, que no somos nada, no es mi pariente ni es nada mío. Cuidado a veces vivimos tanto lo terreno que nos agobiamos, porque sí está, pues sí hay cosas, ¿no? Mi esposa me dice a veces: mi vida, la vida es difícil, y yo sé, la vida es fácil. ¿Y qué te contesto siempre? Sí. Digo: claro que sí. Porque yo no hice nada para nacer. ¿Cuántos aquí se fastidiaron la vida para nacer? O sea, donde estaban, quién sabe dónde, querían nacer, que yo voy a nacer. Voy porque voy. ¿Cuántos hicieron eso? O sea, ¿cuántos así como que nomás nacieron? Todos. ¿No está fácil? Fue fácil, yo ni hice nada. Yo tardo para meterme al agua. Soy cobarde para el agua fría, de veras, ya lo he confesado. Soy cobardísimo. Ahí estoy y no me animo. Pero para nacer sí nací de volada, rápido. A los 9 meses ya nací. Y eso que estaba grandote. Bueno, sí se batalló algo, pero yo no batalló el doctor, porque fui de esos que no podían hacer y me sacaron con pinzas perras o algo así. Por eso quedé medio Lorenzo. Porque te agarran de aquí, te agarran de aquí. ¿Verdad, doctores? ¿Verdad, doctores? Que es como que usan aquí, porque aquí hay agarrar. Pues acá se les despegas, ¿no? Te pellizcan nomás, yo supongo. Por eso quedé así medio tocadiscos, pero nací. Tú también, y aquí estoy. Ahora sí, cuando le digo a mi esposa eso, pues lo digo en fe, en esperanza, como el otro día que también Eli me balconeaba diciendo eso, que yo siempre pienso así positivamente, pero sí sé lo difícil que es la vida, y sí de repente sí me angustio de cosas, pero, oiga, pero hay algo eterno aquí, hay algo maravilloso. Esto se va a acabar un día, esto va. Por ejemplo, cuando tengo conflictos con alguien y esa otra persona dice mentiras y no sé qué, esa frase: pero hay un Dios, queda bien. Es cierto, yo sé que es una frase así muy de niño, pero hay un Dios, pero sí es cierto, sí es verdad. Un día se sabrá la neta del planeta, y yo digo: gloria a Dios, amén, aleluya, sí, que llegue ese día pronto. Y luego después me quito la pena de eso, porque bueno, si no llega pronto está bien, mejor, pero yo sé que habrá justicia. De eso habla aquí, hermanos. Vivamos lo eterno. Vivamos lo eterno cada día de nuestra temporaneidad. Si la vida, como dicen algunos, que es difícil y no sé qué, y luego le sumas la desesperanza, le sumas vivir lo temporal. Ay, no fui al templo, me voy a condenar. Ay, no dije en nombre de Cristo al final, no va a llegar la oración. Ay, ¿de qué hablas? Es Él. Todas las demás cosas son sombra. Es Él, todo lo que hacemos. Hay gente que piensa que si no viene a celebrar la Santa Cena cuando hay Santa Cena, algo le pasa. No, el pan es pan. El caso del mío, ni pan es arroz. Porque yo en la celebración de Santa Cena no uso el pan que todos comen, porque pues soy alérgico al trigo. Y alguien dice: pero es el que hizo Dios. Ese no es el que hizo Dios. El trigo de ahora no es el que hizo Dios. ¿Sabía usted eso? Es transgénico. Ese no lo hizo Dios. El trigo original, el trigo sarraceno, ¿qué cree? Ese no me da alergia. El trigo original no tiene el gluten que tiene malvado, que tiene el trigo transgénico. Es que no me critique que no me como ese, porque ese no lo hizo Dios. Eso lo revolvimos nosotros. Oiga, pero hay gente que piensa que pastor, que mi mamá no vino o yo no vine, ¿me puede dar el pan y el jugo para tomármelo? Pues aquí le invito una botella entera. Y de verdad, si quiere. Y si le quieren, invito una concha más grandota y le ponemos nata. Pero si usted cree que el panecito tiene algo, no. La celebración en el culto es lo que significa y lo que habla de Cristo en nosotros. Pero ese panecito no es lo que hace nada. Es que tenga cuidado, no viva lo temporal, vívalo, porque ese pan se va a pudrir. Eso se va a desaparecer, pero lo que significa esa celebración, que Cristo es en mí, eso es para siempre. Vivamos eso, lo eterno. Espero estar siendo claro en eso. Además, vivamos nuestra fe en lo profundo y no en lo superficial. Lean conmigo del versículo 19 al 25 cómo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Espérenme tantito. ¿Qué? Ya nos dijo que Cristo entró al lugar santísimo y ofreció su sangre por nosotros. Pero ahora aquí dice, teniendo libertad, se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a los judíos de aquella época, a los hebreos. Se está refiriendo a los cristianos. O sea que, ¿tengo derecho a entrar? Sí. Esto es lo maravilloso.
Sigamos leyendo desde el principio otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que Él prometió. Y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es interesantísimo este final del pasaje, porque está hablando muy teológicamente, y Jesús, y que podemos penetrar con Él porque Él nos abrió camino. Incluso nos dice que el velo es su cuerpo. Eso es interesantísimo, porque usted y yo sabemos que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerdan ustedes? De arriba abajo y de un lado al otro, se rasgó, se partió para dar entrada a cualquiera. Y dice que ese velo es su cuerpo, simbolizando que Él fue rasgado, fue partido, fue asesinado por nosotros. Y está hablando muy teológicamente, y de repente dice, pues por eso acerquémonos entonces. Y luego dice, en certidumbre de fe, purificados los corazones, y le va poniendo cada vez más práctica a la cosa, y purificados de nuestro cuerpo, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fíjense, y luego dice, considérense unos a otros para estimularnos al amor, las buenas obras, y no dejen de congregarse. Oiga, termina en una exhortación absolutamente práctica. Vengan a los cultos, chamacos. No estoy diciéndolo a ustedes, es lo que dice el texto. Acérquense y sean buenas personas, no se peleen. Evodia y Síntique, ¿se acuerdan esas quiénes eran? Las peleoneras de la carta de Pablo, que es Filipenses. No se peleen, y termina en algo práctico. O sea que estas verdades que nos está enseñando, que nos la ha enseñado varias veces de diferentes maneras en todos los sermones de hoy, e incluso en los de los pasados, termina en asuntos prácticos que debemos vivir, cosas que debemos hacer. Esta parte final nos presenta un desafío. Vivamos la gracia y atrevámonos a penetrar en la vida cristiana hasta el lugar santísimo, es decir, hasta la presencia misma de Dios. Creo que este es un asunto muy necesario en la iglesia. A mí me parece que el día de hoy, cada vez más que antes, hay en el mundo un cristianismo superficial, un cristianismo light, como dicen por ahí, superficial. Hay un movimiento por ahí de iglesias que se llama, que nos exhortan a que hagamos una iglesia irresistible, dice. Una iglesia irresistible. Eso a mí me suena raro. Porque lo que leo en la Biblia todo el tiempo, y lo que vemos en la historia de la humanidad, en la historia de la cristiandad, es que la iglesia cristiana siempre fue revolucionaria. El cristianismo por sí mismo golpea el rostro de la gente. En el mes de la juventud que predicaron los jóvenes, varias de las personas que predicaron, una jovencita especialmente, decía eso. Incomoda, el cristianismo incomoda, tu fe incomoda, tú incomodas a otros. De eso se trata la vida cristiana, incomoda. Pero ahora viene alguien a decirme que debo hacer una iglesia irresistible. O sea, debo en lugar de sermones preparar discada. ¿Sí? Y en lugar de predicar acerca de que hay que creer y ser discípulos y pagar el precio del discipulado, en lugar de eso debo predicar que todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Así como estás, Dios te quiere, no importa. Una iglesia irresistible, ¿cómo es eso? Si regularmente el mundo resiste a la iglesia, nacimos perseguidos, nuestro fundador fue perseguido, nuestro fundador no lo soportaron, él no fundó una iglesia irresistible, no señor. Él fundó una iglesia revolucionaria. Él llamó personas que les dijo, ustedes, entre vosotros no será así. Dijo, los líderes del mundo, los reyes hacen así y así. Entre vosotros no será así. Y ahora resulta que está llenos de congresos de liderazgo y cumbres de liderazgo en donde los maestros son empresarios. Empresarios porque quieren que me ayuden a ser rico, qué sé yo. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Y no estoy diciendo eso que debemos ser pobres todos y que no debes progresar, sí, pero el evangelio no es eso.
El evangelio no es cómo hacerte rico, el evangelio es cómo encontrarte con Dios y ser pleno, feliz y dichoso con mucha riqueza o con poquita. Nunca tendrás escasez, por cierto, promete Él, pero tengas poca o mucha, Él te dará, porque Él dice que nos sostendrá. Pero ahí andan por el mundo esta idea de hacer de nuestra iglesia un asunto irresistible, cuando en la Biblia Jesús le dio golpe a la cultura de aquella época. Los cristianos del primer siglo tenían problemas con los artistas, con los políticos, con los filósofos, porque lo que predicaban era radicalmente diferente a sus ideas. Y el día de hoy hay iglesias y hay personas queriendo conchavarse con el mundo, queriendo estar en la farándula, queriendo codearse con los artistas, con los políticos, cuando en la Biblia los cristianos tenían problemas. Ahora no significa que maltratemos a los políticos y que no, oremos por ellos y mostrémosle el amor de Cristo, por supuesto que sí. Y si algunos cristianos pueden trabajar en esa área de la sociedad humana y hacer cambios, sería fantástico. No se trata de mandarlos al infierno, pero sí se trata de cuidado. No podemos maquillar el evangelio para que sea irresistible, porque entonces no es el evangelio. De hecho, creo yo que esa es una verdad bíblica. Como se acuerdan de aquel director de un seminario que le preguntaba a sus alumnos cuando regresaban de la obra práctica, les preguntaba, ¿se convirtió alguien? Y si el alumno decía, no se convirtió en nadie. Y les preguntaba, ¿y se enojó alguien? Y si decían, sí, se enojaron como todos casi. Qué bueno, siga predicando, usted es un buen predicador. O sea, si ni se convierten ni se enojan, pues no está pasando nada, no oyeron nada. Se convierte el que entiende y se enoja el que no recibe, el que no acepta. Cuidado, vivamos la gracia, atrevámonos a penetrar, no superficialmente. Ese es un problema el día de hoy, la superficialidad de la vida cristiana. Algunos ven el cristianismo como una cosa del domingo. Algunos, y por favor, discúlpenme, estamos en día de ayuno y oración, estamos buscando al Señor de todo corazón. Tenemos que hablar de cosas serias. Pero de repente también hay cristianos que viven el cristianismo por temporadas. Y no me refiero a los que no asisten al culto y porque están por internet, porque tienen a su mamá enferma, su papá enfermo, ellos no están enfermos y de repente vienen a un culto, me saludan. No se ponga ese saco, no es para usted. Usted permanece en Cristo. Me refiero a esos que se apartan de Dios totalmente. No solo se fueron de la iglesia, se apartan de Dios y se inundan de las ideologías del mundo. Y de repente tienen problemas, se divorcian, no tienen un hijo y está enfermo y vuelven a la iglesia. Y está bien que vuelvan, qué bueno que vuelvan. Sí, venga, no importa que sea así, vuelva. Pero cuidado, porque eso es vivirlo superficialmente. Aquí dice, penetren, ya que tenemos ese sumo sacerdote, entonces ya que tenemos la puerta abierta, penetremos, no nos quedemos en la orilla, Entremos a la vida cristiana en serio. No nos conformemos con una vida cristiana superficial. Acerquémonos a Dios, vivamos cerca de Él. Seamos discípulos y dejemos que nos purifique, santifique, lave, que nos permita experimentar transformación real. Porque Él promete dice que a los del antiguo pacto no eran transformados. Por eso cada año tenían que ir otra vez a que les hicieran otro sacrificio, porque no eran transformados, seguían en la misma cosa. Les perdonaban los pecados, no la sangre del animal, sino Dios. Pero finalmente, y al otro año estaban otra vez igual. Y por eso dice que ahora el que vendría, el sacerdote, sumo sacerdote Jesús, que vendría, Él nos purificaría nuestra conciencia. Eso dice, y nos lavaría. Por eso seamos discípulos y dejemos que nos purifique, santifique, lave y nos permite experimentar transformación real. Si alguno de nosotros tiene un mal hábito, tiene una costumbre, tiene una situación, una tentación en la que cae sistemáticamente, ya sabe desde antes que va a caer en esa tentación. ¿Qué tal que hoy tomamos la decisión y le decimos al Señor, Señor, quiero vivir a profundidad la fe, quiero penetrar hasta verte a ti, Señor, y quiero que me transformes? ¿Sabe cómo comienza eso? Con desearlo, con pedírselo de todo corazón. Incluso con esa actitud de no puedo, Señor, no puedo. Ya lo he intentado y no puedo. Y Él nos puede decir, pues cuestión de que me lo dijeras, cuestión de que de veras estés dispuesto a eso. Y yo me encargo, porque eso es el cristianismo. El cristianismo a profundidad, no superficial. Que esta experiencia se nos note en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida eclesiástica. Mire cómo dice. Me ponen otra vez el texto, por favor, del versículo 21, por favor, en adelante.
Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. O sea, hay que estar cerca, con corazón sincero, en plena certidumbre. ¿A qué les suena certidumbre? ¿No suena buena palabra? Certidumbre, así me dan ganas de cantarla como de cantante de ópera. Certidumbre. De verdad que sí cantan, ¿por qué le dijo? ¿No es cierto? En plena certidumbre, así como cantante de ópera, en plena certidumbre de fe. Y luego sigue, purificados los corazones de la mala conciencia. Ahí comienza la santidad, hermano, en que te laven el cerebro. Que nos laven el cerebro, no en el sentido de que se usa en el mundo, sino que nos limpie los pensamientos, porque ahí comienza la maldad. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura, hasta la bañada se fue. Tiene un simbolismo del alma también, pero mantengámonos firmes, sin fluctuar. O sea, nada de que temporada de cristianismo, temporada de no cristiano. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí viene el asunto que parece manual práctico. ¿Le dan cómo sigue? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, que porque penetro y vivo una vida cristiana seria, profunda, no superficial, y porque me encuentro con ese Dios que me lava, me limpia, me purifica mi conciencia, mi cuerpo incluso me purifica, entonces tengo la posibilidad de hacer el bien, de ser buena onda con otros, de estimular a otros al amor y a las buenas obras. O sea que, hermanos míos, ¿conoces a alguien? No lo digas ni lo voltees a ver, pero ¿conoces a alguien bien mala onda? ¿Conoces a alguien mala onda? No me lo quiten, por amor de no sean mala onda, pónganmelo. ¿Conoces a alguien bien mala onda? Considéralo significa ocúpate de él. Significa haz algo por él, no nomás lo critiques, haz algo por él. ¿Se acuerdan en una campaña que teníamos? ¿Cuál sería de todas? Que había cada semana, en cada tema de la campaña, había una comisión, había una estrategia, una cosa que hacer, una tarea. Y esa semana la tarea era, hazlo tú. ¿Se acuerdan? Y la sentencia era esta: si usted me viene a mí, pastor, fíjese que yo creo que necesitamos poner a alguien ahí en la puerta para que dé bienvenida a la gente, hágalo usted, ándele, qué buena idea, hágalo usted. ¿Se acuerdan de esa idea? Pastor, que está muy mal pintado allá afuera, está todo rayoneado. ¿Cómo la ve? Hay que poner a alguien a pintarla. Lo pongo a usted, hermano, le compro la pintura y usted píntelo. Esa era la idea. Si sabes de alguna necesidad, Dios te hizo saberla para que lo resuelvas. Aquí así es esto. ¿Sabes de una persona bien mala onda? Considéralo y estimúlalo al amor y a las buenas obras. Haz algo, encárgate. La idea es, encárgate de él. De ella, eso considerémonos, encárgate de él, de ella, ámalo. Ahora, ¿por qué lo puedes hacer? ¿Por qué sí lo puedes hacer? Porque penetraste en el cristianismo discipulado hasta lo mero profundo y eres un discípulo de verdad, y entonces por eso tienes la habilidad para hacer eso. No solo eso, dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué cree? Hasta eso es de Dios. Vi el otro día un meme. No se ofendan, yo sé las dificultades que todo el mundo tiene y sé las condiciones sociales que tenemos, familiares, y sé que a veces hay quien no puede venir, pero ahí decía el hermano, hay algunos, no decía así: si tu fe no te hace ir al templo, ¿cómo crees que te va a llevar al cielo? Está buena esa, ¿no? Si tu fe no es capaz de llevarte al templo, ¿cómo crees que te va a llevar al cielo? Ahora, la fe no lleva al cielo ni al templo, es Dios, ¿verdad? Es la gracia, pero la idea es, como dijo el Chapulín, la idea es esa. O sea que además de que tu cristianismo puede estimular a otros porque has penetrado, además te congregas, eres parte de la iglesia. No eres de los que dices, es que los de la iglesia, es que en la iglesia esto, es que en la iglesia aquello. Tú eres la iglesia. Si hablas mal de Oreb, hablas mal de ti. Y si cuando hablas de Oreb no hablas mal de ti, entonces no eres miembro de la iglesia. ¿Quién sabe qué eres? Un consumidor. Pero si eres miembro, es porque penetraste y vives un cristianismo serio y profundo. Y luego dice, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos piensan que este día que se acerca es el día del Señor. Tanto más hace esto mientras más cerca está Cristo, que venga Cristo. Yo no sé cuándo va a venir Cristo, y creo que los que dicen que sí saben están mal de la cabeza. Nadie sabe. No sé cuándo va a venir, pero sí sé que hoy hay menos tiempo que ayer. ¿Sí está claro? Digo, pueden faltar 1000 años, pero como quiera, falta menos. Y tal vez puede venir en media hora.
Algunos piensan que eso se refiere y otros piensan que no. Otros piensan que aquí se puso muy práctica la carta, el documento, y lo que está diciendo habla de la reunión cristiana. O sea, estimúlate y exhorta unos a otros, especialmente cuando va a ser hora del culto. No sé si sea cierto, pero me gusta la idea, si fuera cierto así. Pero habla aquí entonces de comportamiento ético. Así es que, hermanos míos, esta teología, estos textos tan profundos, tan llenos de enseñanzas así, que tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque para estudiar este pasaje yo tuve que ir a Levítico, al libro de Levítico, tuve que ir al Éxodo, tuve que leerme otra vez lo del tabernáculo y esas cosas para entender estas palabras, porque habla de esas cosas del Antiguo Testamento. Este pasaje tan denso, tan complejo para estudiar, termina en cosas absolutamente prácticas de la vida. Porque cuando has penetrado y cuando eres un discípulo en lo profundo, cuando no estás en la sombra sino en el sol de justicia, cuando vives lo eterno y no lo temporal, entonces también vives una fe profunda, no superficial, y eres una persona diferente, eres una persona transformada. El Señor prometió transformarte y tú te lo creíste y lo eres. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la ópera? Para terminar y concluir, ¿han visto la ópera del Hombre de la Mancha? Hay una escena, se las he dicho varias veces, que es una de mis escenas favoritas. No es exactamente como la novela de Don Quijote, pero sacó ideas de Don Quijote, el autor de esta opereta. Y hay una escena muy hermosa, Don Quijote de la Mancha. No se la voy a spoiler a nadie, todo el mundo sabe la historia. Don Quijote de la Mancha lo vence el caballero de los espejos, porque estaba loco, y recobra la razón. La manera como se venció a Don Quijote fue que recobró la razón Alonso Quijano, porque Don Quijote era una locura de ese hombre. Y él ya no es Don Quijote, está en una cama, está muy enfermo, y no dejan entrar a Aldonza o Dulcinea ni a Sancho Panza, porque saben que lo pueden recordar que es Don Quijote y no sé qué. Pero finalmente se meten a la fuerza, o finalmente lo dejan, no sé cómo, pero entran. Y Dulcinea le habla, le dice: maestro, no, pero ¿por qué me llama así? Usted no la conozco. Dice: sí, usted me habló de un ideal, y le está diciendo, él no recuerda nada. Y llega Sancho Panza también y de repente recuerda todo. Y dice: ¿qué hace usted, mi señora, de rodillas? Porque él la ve bella y esas cosas, y es su señora. Le dice: levántese, ¿por qué está ahí? Y lo dice: Sancho, trae mi armadura. Y se levanta. Otra vez volvió loco. Y ahí es un momento crucial de la ópera, cuando cantan esa canción hermosa, Sueño Imposible. Pero al estar cantando, se muere Alonso Quijano, que es el que se vuelve loco y se queda Don Quijote, y se muere. Hay una canción ahí fúnebre también muy bien hecha por las voces que se hacen. Pero cuando salen Aldonza y Sancho Panza, y aquí está la idea que me gusta mucho, le dice Sancho Panza a Aldonza: se murió Don Quijote. Ella le dice: no murió Don Quijote, él está vivo. Murió un hombre, pero no Don Quijote. Y luego él le dice a ella: tienes razón, Aldonza. Y le dice: no soy Aldonza, soy Dulcinea. Y me mata a mí esa escena, porque el que me llamó para que fuera su siervo me puso otro nombre. Resulta que soy pastor. Y si alguien me quiere decir otra cosa, me quiere decir una grosería, no soy eso. Soy pastor. Soy Gilberto Gutiérrez, siervo de Cristo. Él me hizo eso. Hazle como quieras. Tú eres cristiano, mayordomo del Señor, discípulo de Cristo, santo, transformado, de estirpe real, sacerdocio real. Eres sacerdote, y sacerdote de tipo rey. Porque ahí real no habla de realidad, habla de regio, de rey. Eso eres. Que alguien te dice otra cosa y te manda a volar no sé dónde y te dice algunos apelativos que no voy a pronunciar aquí. No eres eso. Eres ese siervo de Dios, ese hijo de Dios, ese príncipe del reino de los cielos. Eso es lo que eres. No dejes que nadie te diga otra cosa. Y creo en esa ópera, es una historia imaginaria. Me gusta cómo Aldonza se la cree. Él vino para que nos la creamos. Él penetró para que yo también penetrara y para que yo entendiera quién soy ante su grandeza. ¿Me prestas un Kleenex ahí? Para que yo sepa quién soy ante su sacerdocio. Así es que, hermanos míos, sí, el fin de todo el discurso oído es este.
Aceptemos el sacerdocio de Jesús, que es superior a cualquier cosa, a cualquier religión, tanto la hebrea del Antiguo Testamento como cualquier religión de nuestro tiempo. Él es superior a cualquier ritual, cualquier práctica religiosa. Él es más que eso. Las prácticas religiosas hablan de Él, no son Él, pero hablan de Él y nos guían a Él. Así es que el meollo de todo es ir a Él y aceptarlo como el sacerdote de nuestra vida y caminar con Él todos los días. No deje, hermano, hoy en esta experiencia de ayuno de oración, nuestra disciplina de oración debe cambiar absolutamente. Seguramente si aprendemos estas cosas que nos dice el Señor, espero yo que ustedes y yo seamos gente de oración con más intensidad que lo hemos sido nunca antes en nuestra vida. Señor Santo, te pongo en tus manos nuestras vidas, la de esta iglesia, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que nosotros seamos capaces de entrar al lugar santísimo en lo que espiritualmente significa, Señor, ya que nos abrió puerta tu Hijo. Y Señor, que podamos vivir el cristianismo verdadero, no superficial, sino un cristianismo serio, profundo, Señor, un cristianismo que te honre, te glorifique, y que nos dé fuerza, Señor, para hacernos cargo de otros, para ayudar a otros, estimularlos al amor y a las buenas obras, para reunirnos, para tener esta experiencia de estar juntos y por supuesto, Señor, para vivir en santidad, para vivir haciendo tu voluntad, para exhortarnos unos a otros, Señor, es decir, ayudarnos unos a otros, es decir, sanarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Señor, haz que así sea. Te damos gracias por esta oportunidad de orar. Aquí seguiremos, Señor, hasta más tarde, pero gracias por este momento de estudiar tu palabra. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.